La noche del 3 de febrero de 1959, el frío era insoportable. El viento cortaba la piel y la nieve caía como si quisiera borrar todo rastro de lo que estaba a punto de ocurrir. En una pequeña pista de Mason City, un avión esperaba en silencio. No era un gran avión, no era un vuelo seguro, era una decisión. Un joven de 17 años se acerca. Sus manos están frías, pero no tanto como el presentimiento que lleva adentro. Ritchie Valens, el chico que había conquistado la radio, el mismo que hacía bailar a miles con la bamba. Él tenía miedo. No era solo miedo a volar, era algo más profundo, algo que lo había acompañado durante años. Sueños, sueños donde un avión caía del cielo. Esa noche pudo no subir, el asiento no era suyo, lo ganó con un lanzamiento de moneda. Cara o cruz, destino o casualidad. El avión despega, la pista queda atrás, las luces desaparecen y por un momento todo parece estar bien. Pero allá arriba, en medio de la oscuridad, el cielo no era un lugar tranquilo. El piloto pierde visibilidad. La nieve lo envuelve todo. No hay horizonte, no hay referencia, solo oscuridad. ¿En qué pensaba Richie en ese momento? ¿Recordó sus sueños? ¿Sintió que esto ya había pasado antes? Entonces, el avión nunca llegó a su destino. Esa noche murieron 3 estrellas del rock, incluyendo a Ritchie Valens. Y desde entonces, una pregunta sigue en el aire. ¿Fue solo un accidente o un destino que ya había sido soñado? Bienvenidos a Misterios y Conspiraciones. En el episodio de hoy, no solo hablaremos de música, sino de una premonición que se cumplió con una exactitud aterradora. Todos conocen La Bamba, pero pocos conocen el frío sudor que recorría la espalda de su intérprete cada vez que miraba al cielo. Hablamos de un joven que en solo 8 meses cambió la historia del rock, pero que pasó toda su vida huyendo de una pesadilla que finalmente lo alcanzó en un campo de maíz en Iowa. Esta es la historia de Ritchie Valens y el misterio detrás de su miedo más profundo. Soy Johnny Vargas y esto es Misterios y Conspiraciones. El 13 de mayo de 1941, en el Valle de San Fernando, California, nació Richard Steven Valenzuela. No nació en la riqueza, nació en el esfuerzo. Hijo de José Esteban Valenzuela y Concepción Connie Reyes, creció en un entorno humilde en Pacoima. No estaba solo. Su hermano mayor, Bob Morales, fue una figura compleja en su vida, junto a sus hermanas menores Connie e Irma y su hermano Robert. Estudió en la Pacoima Junior High School. Allí no era el deportista estrella, era el chico que cargaba su guitarra a todas partes. Sus amigos decían que podía sacar música de cualquier cosa. Richie creció escuchando música tradicional mexicana y R&B. Fue en la escuela donde empezó a fusionarlos, pero mientras su talento crecía, un trauma infantil sembraba la semilla de lo que vendría después. En 1958, un cazatalentos llamado Bob King lo descubrió. Bajo el sello de Delphi Records, Richard Valenzuela se convirtió en Ritchie Valens. En mayo de 1958 lanza Come On Let's Go. Luego llega el himno dedicado a su amor de preparatoria, Don't Nap, y la revolucionaria versión del rock de La Bamba. En menos de un año Richie estaba en la cima. Tenía solo 17 años, pero aquí
es donde la realidad empieza a cruzarse con lo inexplicable. A pesar de ser una estrella nacional, Richie se negaba a volar, porque un joven en la cima del éxito preferiría viajar horas en autobuses helados antes que subirse a un avión. Aquí es donde entramos en el terreno de lo sobrenatural. El miedo de Richie no era una simple fobia, era una premonición. Cuando Richie era estudiante, dos aviones chocaron sobre el patio de su escuela en Pacoima. Varios de sus amigos murieron. Richie no estaba ese día porque estaba en el funeral de su abuelo. Muchos dicen que este trauma causó su miedo, pero Richie decía algo más. Personas cercanas al cantante afirmaron que Richie tenía una pesadilla recurrente. No solo veía un avión caer, él sentía el frío del metal y escuchaba el ruido seco sobre la nieve. El 3 de febrero de 1959, durante la gira Winter Dance Party, el autobús se averió. Buddy Holly alquiló una avioneta, una Beechcraft Bonanza. Solo había 3 asientos. Richie no iba a subir. De hecho, se ganó su asiento lanzando una moneda al aire contra el guitarrista Tommy Allsup. ¿Fue el azar o fue el destino reclamando lo que ya le había anunciado en sueños? La moneda cayó de cara. Richie subió al avión diciendo sus últimas palabras documentadas. Gané. No sabía que, en realidad, acababa de perderlo todo. A las 12:55 de la madrugada, bajo una tormenta de nieve cegadora, el avión despegó de Mason City. Minutos después, se estrelló en un campo de maíz. No hubo sobrevivientes. Richie Valens murió a los 17 años. Su carrera duró apenas 8 meses. ¿Coincidencia o destino? ¿Es posible que Richie supiera desde aquel choque en su escuela que el cielo le tenía prohibida la entrada? ¿Era su pesadilla una advertencia que intentó ignorar para alcanzar la grandeza? Hoy la tumba de Richie Valens en San Fernando sigue siendo visitada por miles. Algunos dicen que en las noches frías todavía se escucha el eco de una guitarra eléctrica intentando ganarle la carrera al viento. Pero el verdadero misterio no está en el cementerio, está en Pacoima, en el barrio que lo vio crecer. Hay testimonios de conserjes y vigilantes nocturnos en la antigua Pacoima Junior High School, el lugar donde Richie se salvó milagrosamente en 1957, y aseguran que en las noches más frías de invierno, cuando el viento golpea las ventanas, se escucha el rasgueo limpio de una guitarra acústica recorriendo los pasillos vacíos. No es una melodía triste, es un ritmo enérgico, el compás acelerado de un chico que tiene prisa por tocar. Cuando los guardias acuden al salón de música siguiendo el sonido, este se detiene en seco, dejando solo un olor a ozono y a quemado, el mismo olor que deja el combustible de aviación. Y luego están los camioneros, quienes conducen de madrugada por la Interestatal 5, cerca del Valle de San Fernando. Cuentan una historia que eriza la piel. Dicen que en las madrugadas neblinosas, la radio del vehículo empieza a fallar. El espectro de la pantalla se vuelve loco y entre la estática emerge una guitarra distorsionada. Algunos aseguran haber visto la silueta de un joven a un lado de la carretera, vistiendo una chaqueta de los años 50, cargando el estuche de una guitarra y estirando el pulgar para pedir un aventón. Los que se han detenido dicen que la figura se desvanece en la niebla, justo antes de tocar la puerta del copiloto, como si estuviera atrapado en un bucle eterno, intentando regresar a casa por tierra, intentando desesperadamente evitar el viaje que lo llevó al cielo. ¿Es el eco residual de una energía tan joven y potente que se niega a apagarse? ¿O es el espíritu de Richie Valens atrapado en el trauma de su infancia y el destino de su muerte? La próxima vez que escuches La Bamba en una estación de radio vieja y sientas una interferencia extraña, no cambies de dial. Podría ser Richie
recordándonos que el talento es inmortal, pero que algunas pesadillas, se quedan a vivir en este mundo para siempre. Porque en misterios y conspiraciones, nada es lo que parece. Misterios y conspiraciones.